¿El gobierno de Kirchner es la izquierda? La izquierda. Estamos hablando de la derecha, por eso pregunto. No, por eso decir derecha hay que... Yo llamo también, ya que nosotros somos, yo creo que somos más autónomos que Esteban Echeverría, exilado en Montevideo en los años 50 del siglo XIX. Por eso yo me siento totalmente libre para decir esto. El gobierno tiene que definir su identidad más claramente. Y nosotros mismos tenemos que decir que decir de derecha no alcanza para definir este conjunto de fuerzas que amenazan a lo que podríamos llamar el conjunto existencial del pueblo argentino, por más que ahora digan que se preocupan de la pobreza. Eso es profundamente ofensivo hacia millones y millones de personas. Y para denunciar esto es preciso encontrar el lenguaje para hacerlo. Y el lenguaje para denunciar esto, cuando se encuentre, va a ser el lenguaje del progreso argentino. Va a tener tanta fuerza como los grandes libros del siglo XIX y del siglo XX que se preguntaron qué eran los argentinos y cómo pueden construir un nivel de felicidad pública y de justicia. Eso aún no existe y en el gobierno tampoco existe. Y el gobierno tiene una gran responsabilidad para poder... Bueno, por eso me parece, además que desde los intelectuales... Lo que explica lo que pasó el 28, ¿no? Digo, el 28 pasó, entre otras cosas, porque el gobierno no supo comunicar, no supo organizar, no supo construir mediación. Lo que sucedió en la derrota en el segundo cordón, que el gobierno apostaba a que se ganaba por 15 o 20 puntos de diferencia, y que es lo que explica la derrota, tiene que ver con la dificultad de poder comunicar, tiene que ver con la enorme dificultad de organizar políticamente a la gente, tiene que ver con organizar a los propios destinatarios de las políticas económicas. Digo, este gobierno ha tenido una enorme capacidad para generar empleo en blanco y no ha querido organizar esos sectores. Hay otro tema también. Y hay, entre eso y entre la dificultad de comunicar y entre la dificultad de generar masa crítica en esa comunicación, empezás a encontrar más la dificultad de poder explicar el porqué de... O sea que el problema sería solamente comunicacional. No, digo, el problema de organización política, el problema de no construir durante 6 años una organización política que defiende al gobierno, que explique, que movilice, que promueva, etcétera, no es un problema de comunicación. La comunicación es la comunicación y la dificultad de organizar es la dificultad de organizar. Si de acá al 2011, como dice Ricardo, algunas cosas que tienen que ver con la articulación política, con buscar la forma de unir los distintos colores que se ha expresado del 2003 para hasta ahora, digo, rectificar eso va a ser complicado. Apostemos a que eso se pueda rectificar y aquí hay ciertas cosas que tiene justamente que ver con todos los actores sociales que del 2003 hasta acá empezaron a aparecer, que tienen que ver con los movimientos sociales, con los organismos de derechos humanos, con los trabajadores en blanco, con gente favorecida por algunas políticas, para que se puedan expresar y para que francamente puedan aparecer. Digo, eso no es solamente comunicación, ¿no? Pero también hay un tema que me parece que debe aparecer en algún lugar. Yo creo que, es cierto, hay un tema de comunicación, pero yo creo que también hubo un tema muy duro, por lo menos para mí, que fue el tema de las candidaturas testimoniales. Yo creo que ahí hubo una equivocación garrafal desde el punto de vista político. Ustedes no se pidieron sobre esos hechos puntuales, ¿no? No. Primero porque Carta Abierta no... Somos una máquina de pedir, ¿no? A mí tampoco me gustaba, pero ante lo grave que ocurre en el país, y por supuesto pero hay que fue un decirlo, error. Horacio. Sí, pero yo quiero para ser algo, creíbles hay que decirlo. Pero quiero decir algo en el tono también que lo planteaba Horacio. Si Carta Abierta tiene un sentido, si Carta Abierta es un espacio al que hay que tratar de desplegar, es porque intenta, y este es un programa donde se discuten libros, escrituras, lenguajes, intenta pensar y decir desde otro lugar la política. Es decir, y decir desde otro lugar no significa ni abandonar el compromiso, ni asumir palabras fuertes, Horacio acaba de decir palabras muy fuertes, pero implica también preguntarnos qué le pasó a nuestro lenguaje, qué le pasó a nuestras ideas, qué le pasó a nuestra manera de hacer política, de pensar la cultura. Vamos a hacer una cosa, ¿no? a eso íbamos, pero tenemos que hacer un pequeño corte, esto es televisión. En el próximo bloque seguimos hablando de Carta Abierta, ya volvemos. Los intelectuales nunca hemos tenido incidencia. Si alguno la ha tenido, es porque ha sido lacayo del poder. Griselda Gámbaro. ¿Qué les pasa a los intelectuales? Decía Ricardo Forster cuando terminamos el último bloque, ¿no? Que han estado tan ausentes. Es una pregunta. Estuvieron tan ausentes del debate político. También nos interesa
ver estos grupos que están surgiendo, porque es un resurgimiento de la clase intelectual en un país donde hace falta, como decía Horacio González hace un rato, muchísima discusión, debate, proyectos. Yo pensaba, un gesto político que me llamó mucho la atención, el primer lugar al que fue Néstor Kirchner después de las elecciones fue a una reunión de carta abierta en Parque Lezama, que vamos a pasar unas imágenes. Yo vi una cosa, digo, lo aplaudieron muchísimo, o sea, hay una pertenencia clara y por eso... Hay una mutua simpatía, no cabe duda, bueno. Y la gente lo quiere y lo respeta mucho a Néstor Kirchner. Pero pareciera que eso fuese un pecado, ¿no? No, pero ustedes como si reivindican la los crítica intelectuales constantemente. en la Argentina no hubiesen estado vinculados a distintas expresiones políticas. Yo no como estoy si en Horfar contra no de hubiese eso, sido todo lo radical o contrario. peronista, o como si el grupo Esmeralda no hubiese sido... Digo, me parece que pero se intenta la pregunta denostar... es esta. Pero la simpatía está, Ricardo lo acaba de reconocer. La pregunta pero pareciera es... que fuese un pecado y se le estuviera mal. ¿Puedo hablar? Sí, Un poquito. sí. No se me enoje tanto. La primera vez que una es... conductora pide permiso para hablar. Bueno, Nunca este es había un programa escuchado democrático eso. y respetuoso. Merece que la pasen a la tarde en vez de a la No, bueno, buen horario. Hacemos buen horario. Señores, este debate maravilloso a la 1 de la mañana, verdad, digo, ¿no es muy cierto? bien. Con ¿Verdad? todo lo que Sábado pasa en la mediodía, televisión durante sábado el día, mediodía. ¿no es cierto? Increíble. Completo la pregunta, me hacen olvidar de lo que quiero decir. Se habla siempre de que el intelectual, te contesto sobre todo Coco, que se ha enojado conmigo, que el No, intelectual jamás. debe mantener siempre una distancia al poder político para mantener su rol crítico, que es como fundamental en el intelectual. ¿Qué pasa cuando el intelectual se acerca tanto a cualquier gobierno o a cualquier tendencia o a cualquier partido político? Hay un riesgo ahí, ¿no es cierto? Sí, pero habría que cambiar el punto de mira, porque hay una tendencia ya arraigada en la sociedad argentina que es a identificar inmediatamente cualquier tipo de compromiso político o de decisión nacida de convicciones con lo que yo llamaría, entre comillas, la caja. ¿Qué les dan a estos? Están Bueno, eso se habla mucho, que muchos son funcionarios, que otros consiguen programas. Eso se habla. Esta es una Bueno, cosa, es parte de la descalificación. es parte de la claro. descalificación, pero yo quisiera también agregar que la historia argentina del presente no nació de un repollo. Detrás nuestro, digo, no es menor, una dictadura que no solamente aniquiló cuerpos, debilitó profundamente ideas. Después tuvimos lo que fue la década de los 90, que degradó la sociedad, que compró el alma de vastísimos sectores de los argentinos, que fue una revolución no solo económica en el sentido neoliberal, sino que fue una revolución cultural. Simbólica, profunda. que estamos pagando los que sí. precios todavía de eso, ¿no? Entonces digo, nosotros en Carta Abierta, porque la palabra intelectual es una palabra complicada, en Carta Abierta hay de todo. Hay gente que proviene de acá, de allá, que se define, que no se define como intelectual, no sería el gran problema. Carta Abierta, insisto, ha asumido públicamente una relación de apoyo a el proyecto abierto en el 2003, pero lo ha hecho, ¿qué significa hacerlo con independencia y con autonomía? Que no ha dejado de señalar aquello que considera que tiene que decir. Lo ha dicho una y otra vez y ha buscado decir las cosas e incluso expresar sus acuerdos con el gobierno con un tipo de lenguaje que no fuera reducible a un consignismo vacío. He intentado hacer eso, he intentado pensar la situación latinoamericana, ha intentado pensar justamente, hablamos de una nueva derecha, me hizo acordar Horacio, una de las cartas define un concepto que nadie utilizaba, y nosotros pusimos ahí el concepto de nueva derecha porque nos parecía que las condiciones históricas, culturales, simbólicas, tecnológicas de la época generaban la emergencia de una nueva derecha, que no era la misma que la vieja derecha oligárquica de la sociedad rural de los años 20, que era otra, ni siquiera la misma derecha liberal dictatorial de los años 70. Era otra derecha con otras características, heredera de esa derecha, pero que traía otras cosas. Entonces nosotros intentamos decirlo de esa manera, y la reducción a la frase, la reducción a la consigna o la reducción de un tipo de discurso periodístico que suele ser barbárico, tiende a eliminar la posibilidad justamente de la densidad de la discusión política. Y Carta Abierta quiere ser eso. Quería agregar algo a lo que dice Ricardo, que creo que no es solo el discurso barbárico, no es solo un discurso periodístico, si bien los periodistas fogonean mucho este tema. A mí me llama la atención, me parece muy bien, bienvenidos todos los grupos que están apareciendo, el Grupo Aurora, el Grupo Bicentenario, un grupo que todavía no se define, que está al lado del campo y hace los discursos al lado del campo. Aberdinangus, porque Sí, el Grupo Aberdinangus. Leí que hay un grupo ahora de peronistas no kirchneristas que se está formando. Cercano a Cafiero, Bueno, pero lo que quería comentar, a mí me llama poderosamente la atención
que estos intelectuales, durante la época de Menem, que fue una época terrible, bueno, donde muy se pocos salieron a destrozó decir algo en esa el época. país como hacía rato no ocurría en la historia argentina, estos mismos intelectuales no tenían esa bronca, ese odio visceral, esa cosa... No había sospecha, ¿no? Sí, En aquella época no había me sospecha. produce cierta sospecha, no salían a hablar con ese odio, no salían a discutir, no salían a exponer. Por eso estoy Con la diciendo que clase se está media, dando ¿no? un Con la clase fenómeno media. nuevo. Es que la clase ¿Qué rol nos queda poquito, ¿no? ¿Qué rol piensan ustedes que debería jugar la cultura en todo este proceso? Les digo, es interesante este tema. Fue cambiado el secretario de Cultura el otro día, asumió Cosia, lo encontré a Horacio González, yo estuve ahí. De pronto se canta ¿Dónde la... me encontraste? ¿Estábamos ahí o no estábamos? Sí, estaba. Yo fui a cubrirlo periodísticamente y digo, se cantó la marcha peronista en ese acto de asunción de Cosia, no fue la asunción, fue cuando presentó al gabinete y todo esto generó una nueva discusión. A mí me gustaría un poco la opinión Sí, de profesor, ustedes sobre esto. me parece que van todos por cuerdas separadas, Cristina. En primer lugar, más allá de nuestra simpatía No, por usted debe Cosia- contestar mi pregunta. No, puntualmente te digo. Independientemente de nuestra simpatía por Cosia, uno sabe que la política cultural en Argentina pasa lamentablemente minoritariamente por la Secretaría de Cultura, por lo menos hasta que sea ministerio y articule con los medios de comunicación. Que nunca lo ha sido. Bueno, está bien, pero digo, uno de los intentos justamente es que esa secretaría se articule como ministerio, tenga nivel tenga de presupuesto de ministerio y articule con los medios de comunicación con una nueva ley y pueda hacer circular la cultura de otra manera. Ahora, De acuerdo. desde otra perspectiva, con Ricardo estuvimos y con Horacio también el año pasado en Tucumán. Digo, yo creo que la cultura, hoy por hoy, esperemos, y es de desear, que tampoco circule solamente por Buenos Aires. Hoy tenés una enorme cantidad de secretarios de cultura, de gestores culturales, de productores de cultura, en las provincias donde el Congreso de la Cultura en Tucumán fue una cabal demostración. Tenés Sin duda. generaciones de nuevos gestores Pero no de me la cabe la cultura. menor duda, pero Digo, además la hay cultura también pasa por ahí. un desfasaje de presupuesto entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país en yo te voy a cultura. decir algo en Pero relación volvamos a- estamos hablando Sí, de En otra relación cosa. a la Sí, marcha por que se favor. entonó Sí. en esa oportunidad, y tomando algo que decía Manuela, yo creo que un desafío importante para pensar una política cultural hoy en la Argentina es que la tradición nacional popular encuentre elementos republicanos también. Esos elementos republicanos son elementos constitutivos de la confianza cívica, de la relación entre las personas, de la relación de las personas con las instituciones. Es un verdadero desafío y decir esto puede provocar sorpresa en muchas personas, tanto los de la tradición republicana que hoy tanto se esgrime, como los de la tradición nacional popular que no quisieran verse en términos de un fervor republicano. Yo diría, insistiría también acá con un máximo esfuerzo para recrear la vida política argentina, el entusiasmo cívico y no el odio, y recuperar la fuerza democrática para batir a la derecha, es necesario la gran fusión de las fuerzas nacional populares, las fuerzas democráticas y las fuerzas de la tradición republicana en la Argentina, que es creadora de instituciones democráticas de vasto arraigo en la sociedad argentina también. Y eso involucra también las grandes tradiciones educativas argentinas, la tradición de la ilustración de Mariano Moreno, involucra la tradición de la crítica al imperialismo de Scalabrini Ortiz, involucra a los nuevos novelistas, las vanguardias estéticas, involucra al surrealismo, involucra todas las filmografías argentinas, O sea que estás diciendo desde que Pino la marcha Solar. peronista en esto está haciendo Se un puede recorte cantar que no viene al perfectamente, caso. se puede cantar la marcha borgiana también, y se puede, ¿Existe la y se marcha puede borgiana? pensar La las marcha películas. radical. A esa Y me se adhiero. pueden pensar las películas de Pino Solana junto a André Bresson también. Y eso es lo que yo posturo también. Y yo no estoy enojado, en realidad no creo, estoy un poco triste. Y la tristeza cívica también es creadora de nuevas oportunidades democráticas y de lucha, porque en este país va a haber que luchar. Y va a haber que luchar en el contexto de la democracia contra el microfascismo que se viene.